Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a esta charla virtual que vamos a tener en el marco de los seminarios generales del IDAES. Bueno, mi nombre es Gonzalo Sarabí, soy investigador del CIESAS, un centro de investigaciones en antropología social ubicado en la Ciudad de México. Soy argentino, estudié aquí antropología y luego hice mi doctorado en sociología, pero bueno, desde hace muchos años estoy radicado en México y trabajando en el CIESAS. Durante este año, desde el 2019, he estado haciendo una estancia como investigador visitante, una estancia como parte de mi año sabático en el IDAES de la UNSAM. Entonces, bueno, para mí es un gusto poder participar en esta serie de seminarios. En este caso me tocó de manera virtual. Hubiese querido que la charla pudiera haber sido de manera presencial para tener la posibilidad de interactuar con los estudiantes del instituto y de la UNSAM en general. Pero bueno, se dio bajo estas circunstancias. Bueno, antes de empezar, quería en este sentido agradecer al IDAES y al UNSAM por la posibilidad de hacer la estancia aquí en Argentina y en su espacio, aunque bueno, esta última parte del año, bueno, o este primer semestre del 2020, la pandemia nos ha afectado un poco. Y en ese sentido, bueno, agradecerle a Ariel Wilkis, quien está siendo como anfitrión de mi estancia acá en el IDAES y como director del IDAES. Así que, bueno, muchas gracias también y por la invitación para participar en esta serie de seminarios. Bueno, la charla de hoy que pensé inicialmente, había pensado como una forma más dialógica de poder intercambiar algunas ideas sobre la forma de investigar la desigualdad en distintos, bueno, en países latinoamericanos principalmente, que es lo que a mí me interesa. Entonces era esa la idea inicial, de tratar de intercambiar ideas, experiencias, reflexiones. Pero bueno, de alguna manera esto se readecuó a una charla donde pienso reflexionar un poco en voz alta sobre un tema que para mí es importante, relevante y en cierta medida un poco subexplotado o subaprovechado por la investigación social sobre la desigualdad en América Latina. Eh, Título o el nombre de esta charla es Circuitos de privación y privilegio, reflexiones para la investigación social de la desigualdad. Y es un poco eso lo que les estaba explicando recién, ¿no? Un conjunto de reflexiones, de ideas en voz alta, que bueno, si encontraremos alguna manera de retroalimentarla, pero básicamente es eso. Una explicación, circuitos de privación y privilegio es en realidad un título como para llamar un poco la atención. En realidad, de lo que me voy a referir es a los procesos de acumulación de ventajas y de desventajas. De ahí el nombre de los circuitos de privación y de privilegio. Pero bueno, esta es una, como podríamos decir, como una teoría de alcance medio, conocida también como teoría de la acumulación de desventajas o advantage and disadvantage. Y bueno, en realidad lo que voy a plantear entonces es un poco discutir las posibilidades de pensar en este marco conceptual, en esta teoría, yo le diría de alcance medio, de la acumulación de desventajas, para interpretar, para entender, analizar ciertos procesos de desigualdad o de desigualación, podríamos decir también, no sería incorrecto decirle así, pero desde el principio aclaro, ¿no? No se trata de establecer las causas últimas o el gran determinante de la desigualdad. Yo creo que, y esto es un poco
como prolegómeno a la charla en sí misma, pero parte también del contexto en el cual surge la idea de hablar sobre esto con ustedes, es que yo pienso que estamos en un estadio en la investigación sobre la desigualdad donde debemos empezar a pensar en temas como mucho más específicos, concretos y empíricos y con relevancias prácticas sobre la desigualdad. En ese sentido, creo que hay un cúmulo relativamente importante, digamos, de investigación o de estudio, o de trabajo, diría, sobre la desigualdad que nos brindan determinados marcos teóricos o perspectivas más históricas, pero hemos llegado a un nivel donde tenemos muchos instrumentos para reconocer la centralidad de la desigualdad en las sociedades contemporáneas, pero como que me da la sensación que estamos un poco estancados ahí y que no sabemos entonces después qué investigar de la desigualdad, a pesar de que la desigualdad aparece como un elemento, como una dimensión o como un aspecto tan importante y relevante en las sociedades contemporáneas. Entonces, este planteamiento de la acumulación de desventajas es un poco pensado con esa finalidad. No busca explicar toda la desigualdad, no busca ser la clave para entender la desigualdad en la sociedad contemporánea o los niveles de persistencia y de profundidad que tiene en nuestra región. No, más bien es una herramienta, por eso yo digo que puede ser catalogada como una teoría de alcance medio, una herramienta que pienso nos puede ayudar para analizar procesos específicos de desigualdad, situaciones específicas de desigualdad y poder, en ese sentido, en la medida que logremos interpretar cómo ocurren, por qué, cuáles son los factores intervinientes, también tener una, no sé si mayor o menor, pero una implicación directa en las políticas públicas que efectivamente apunten o se propongan disminuir o atacar la desigualdad, más allá de las medidas que todos ya conocemos, que sin una, y esto lo aclaro desde el principio y podríamos haber hecho otra charla sobre eso, pero creo que es un tema mucho más conocido ya, sin una redistribución profunda de los ingresos, pues la desigualdad va a seguir teniendo niveles no solo de profundidad, sino de persistencia importantes. Pero más allá de eso, el análisis de los procesos o de las situaciones de desigualdad creo que dejan una ventana abierta para pensar en términos de esto que les estoy diciendo, los procesos de acumulación de ventajas y desventajas. En realidad, esta preocupación por lo que les acabo de decir, la acumulación de desventajas, y lo aclaro, es de ventajas y de desventajas, lo que me parece relevante, más allá de todo este contexto que les acabo de plantear, tiene que ver porque hay o tengo la percepción de que más allá de esos estudios o trabajos que yo les comentaba recién, de los cuales ya tenemos una cierta cantidad, digamos, que nos brindan interpretaciones sobre la desigualdad en sus términos más macros o, digamos, referentes teóricos y conceptuales para entender los orígenes de la desigualdad o las causas de la desigualdad, y más allá también de los estudios entre ensayísticos e históricos que nos dan una visión sobre la profundidad histórica precisamente de la desigualdad o algunas ideas sobre cuáles pueden haber sido los orígenes de la desigualdad en las sociedades. Más allá de eso, yo creo que en el plano de la investigación empírica sobre la desigualdad, hay como dos perspectivas, podríamos decirle, o dos posicionamientos. Por un lado, uno más consolidado, me parece a mí, al que estamos más acostumbrados a
o más familiarizados por lo menos a leer y a ver, e incluso en la misma opinión pública, que tiene que ver con una mirada más económica sobre la desigualdad. Y este tipo de estudios, me estoy refiriendo a estudios más bien empíricos, dentro de los estudios empíricos, ¿no? Dejando de lado los más teóricos y ensayísticos o históricos de los que les hablaba antes. Hay un posicionamiento más, una mirada más desde a la desigualdad, desde la economía, teniendo como características principales, yo diría que el hecho de ser una mirada muy centrada en la dimensión económica, sobre todo de los ingresos de la desigualdad, generalmente una mirada unidimensional, es decir, centrada en uno de estos elementos o estos factores de desigualdad, como son en este caso los ingresos, digamos, en una variable de desigualdad, y generalmente estudios cuantitativos que nos permiten entender la magnitud de la desigualdad o la asociación de la desigualdad con otras distintas variables. Bueno, estos estudios sobre la desigualdad desde una mirada más o centrada en los factores económicos y sobre todo en el ingreso y lo que estamos acostumbrados a escuchar a los índices que, bueno, particularmente el índice de Gini que nos mide la distribución del ingreso, o incluso estudios más recientes que tienden a decir, bueno, lo importante es mirar no solo a esta distribución o redistribución del ingreso, sino a una distribución primaria que tiene que ver con la distribución funcional de la riqueza entre capital y trabajo. Pero bueno, más allá de este posicionamiento y este análisis más unidimensional, más cuantitativo, más centrado en la medición, que nos permite, como les digo, tiene muchas virtudes, la magnitud, los cambios en el tiempo, la asociación con otros tipos de variables, es decir, nos presenta una perspectiva de la macro, de la desigualdad. Pero también tiene algunas deficiencias. No me voy a detener en puntualizar cada una de estas, pero simplemente me gustaría decir que frente a esta perspectiva, hay otra perspectiva que pone mucho más énfasis en lo que podríamos llamar o identificar como un posicionamiento acerca del estudio de la desigualdad que pone énfasis en su carácter experiencial. Muchas veces la medición o los estudios que les hablaba antes, desde un posicionamiento más económico de la desigualdad, muchas veces ese panorama que nos presentan no coincide con la experiencia cotidiana de la gente que experimenta esos niveles de desigualdad que nos proveen estos estudios. Es decir, como que hay un desfasaje muchas veces entre la medición y la experiencia de la desigualdad. No estoy diciendo con esto que una cosa sea más importante que la otra, sino que lo que estoy planteando es que necesitamos de los dos tipos de estudios. Muchas veces una misma medición nos puede indicar cosas distintas, depende del contexto en el cual nos situemos, o digamos, para retomar el día, necesitamos colocar esa medida en un análisis configuracional que nos permita entender el significado y el sentido de ese dato sociológico. Pero muchas veces lo cierto es que o los vaivenes que experimentan las mediciones de la desigualdad no coinciden con las experiencias de la gente respecto a la desigualdad que viven. ¿Cuáles las características entonces de un estudio que nos centremos en las experiencias y que pueda complementar las miradas sobre la medición de la desigualdad? Bueno, la particularidad es que en primer lugar asume a la desigualdad obviamente como con un carácter relacional.
esencialmente la desigualdad es una relación entre categorías. Pero además de este carácter relacional, lo asume como una experiencia, valga la redundancia, multidimensional, es decir, donde no podemos escindir una dimensión de la otra. No podemos escindir necesariamente los ingresos de las trayectorias educativas o de los barrios en los cuales se vive, o de cómo se experimenta la ciudad, o de cómo se mueve en la ciudad. Es decir, muchas veces todas estas distintas dimensiones y de cómo somos percibidos incluso por otros. Muchas veces todas estas dimensiones coinciden, confluyen y hacen que una limitado movimiento del índice de Gini no se refleje necesariamente ni en el acceso a los servicios públicos, ni en el cambios sustanciales en los barrios en los cuales se reside, ni en la interacción con los otros y las percepciones recíprocas o las estigmatizaciones recíprocas que puede haber. Entonces, necesitamos complementar un poco una cosa con la otra. En mi opinión, yo creo que estos estudios más de la experiencia de la desigualdad, podríamos decir que hay, al menos, no agoto con eso las posibilidades, pero al menos dos formas o dos ángulos desde los cuales abordar la experiencia de la desigualdad, no excluyentes, sino en ningún momento estoy hablando de perspectivas excluyentes o de posicionamientos excluyentes, sino que creo que hay distintas miradas que contribuyen a entender mejor un mismo fenómeno. Y en este sentido, la experiencia, por un lado, me parece que está lo que podríamos denominar como la experiencia de la fragmentación social, o más bien la fragmentación social como la experiencia de la desigualdad en determinados contextos. Y eso tiene que ver con cómo se experimenta un poco lo que les estaba diciendo recién, un ratito antes. Cómo se experimenta la desigualdad en distintos ámbitos de la vida social, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito del espacio urbano, del consumo o de la salud. Cómo la desigualdad que conocemos a través de las mediciones, por eso digo que es importante, y a través de una distribución muy desigual del ingreso, ha generado no solo una distribución desigual del ingreso, sino que esa distribución desigual del ingreso se traduzca en espacios donde estas experiencias educativas, de la ciudad, del consumo, sean radicalmente diferentes, a veces inconmensurables entre unas y otras, y que hayan conducido a un proceso de fragmentación social que muchos, entre los cuales me cuento, hemos estudiado en distintos contextos. Esa es una forma, una mirada sobre la desigualdad como experiencia. Pero estaba esta otra de las que estamos hablando hoy, o que es la que voy a hablar hoy, que tiene que ver con la acumulación de desventajas. Es decir, tiene que ver con cómo en determinadas situaciones y contextos una ventaja o una desventaja puede encadenarse con otra y a lo largo del tiempo producir una creciente desigualdad entre esas dos unidades que empezamos comparando. Imaginemos simplemente las trayectorias biográficas de individuos que la desventaja en un caso o una ventaja, una desigualdad en términos de ventaja o desventaja entre esos individuos puede encadenarse sucesivamente a lo largo del curso de vida con otras ventajas o desventajas y traer entonces estos círculos que yo les decía de privación y de privilegio que les estaba comentando. Bueno, la teoría de la acumulación de desventajas, y es eso sobre lo que vamos a charlar un poco ahora, tiene a su vez, podríamos rastrear dos marcos conceptuales en los cuales se ha trabajado
y más que trabajado, además, sí trabajado, pero además en los cuales han sido fundantes, por decirlo de alguna manera, de este referente conceptual. Y yo los agruparía en dos perspectivas, o dos tipos de estudios, o conjuntos de estudios. Unos más centrados en el curso de vida y otros más centrados en la exclusión social. Por un lado, empecemos por la acumulación de desventajas dentro del enfoque del curso de vida. Bueno, básicamente cuando nosotros hablamos de acumulación de ventajas y desventajas, esta idea proviene de un trabajo de Merton de hace ya unos cuantos años, de la década de los 60, en el cual Merton analiza un fenómeno que no tiene mucho que ver con esta aplicación que estamos haciendo ahora o este uso que estamos haciendo ahora, pero Merton analiza básicamente por qué se produce en las comunidades académicas cierta desigualdad entre la trayectoria profesional de unos académicos y otros, o de investigadores en un determinado área del conocimiento. Entonces, la explicación un poco o el análisis que hace Merton es que una pequeña desigualdad inicial entre dos investigadores, supongamos que sea el prestigio de la universidad en la que trabaja, puede hacer que reciba más fondos uno que otro y básicamente, a ver, en realidad lo que está explicando, voy a empezar de vuelta con este ejemplo porque la forma en que la empecé a explicar podía dar pie a otra situación de desigualdad más institucional. Pero supongamos que hay dos académicos que producen un mismo hallazgo y lo publican en dos revistas diferentes. Aquel artículo que se publica en una revista de mayor prestigio, de mayor reconocimiento que la otra, hace que ese científico que publicó en esa revista, a pesar de que el hallazgo sea muy similar o el mismo entre los dos, hace que ese investigador reciba más reconocimiento que el otro. Y ese mayor reconocimiento, mayor prestigio, repercute en que tenga acceso a recursos o a mayores recursos que el otro investigador. Y a su vez esos mayores recursos hacen que pueda hacer nuevas investigaciones y con más probabilidad de obtener nuevos resultados. Es decir, que una pequeña diferencia en cuanto a, bueno, el ejemplo que yo había iniciado era a la institución en la cual trabaja, o una pequeña diferencia respecto a el prestigio de la revista en la cual publicó ese hallazgo, aunque los dos hallazgos sean lo mismo, puede desencadenar un proceso acumulativo de ventajas en un caso y de desventajas en el otro. Esa es más o menos la idea general que plantea Merton para explicar este proceso, y en realidad él además está dando cuenta a través de esa explicación de un tema en la comunicación de la ciencia. Porque Merton dice finalmente que si bien el mecanismo puede ser injusto a nivel de los individuos, termina siendo, como buen funcionalista que era, termina siendo funcional al sistema de la ciencia porque favorece la comunicación y de los hallazgos. Es decir, aquel científico que tiene más reconocimiento es más leído y hace una buena difusión de esos resultados. Este esquema, este modelo, es retomado por la investigación o por los estudios sociodemográficos del curso de vida, sobre todo por la sociodemografía norteamericana, para entender básicamente, o aplicado, o consideran que puede ser útil para entender básicamente el proceso de desigualdad intracohorte, es decir, dentro de una misma cohorte, a lo largo de la vida, sobre todo para explicar un fenómeno que era muy estudiado en la sociodemografía norteamericana, que era por qué la gran diferenciación y desigualdad en la etapa de la vejez.
Y entonces esta explicación, y además una heterogeneidad que se profundizaba a lo largo del tiempo. Entonces este esquema de Merton, que se conoce como Matthew Effect, o el efecto Mateo, es retomado para entender eso, cómo a lo largo de la vida hay procesos de acumulación de ventajas y de desventajas que van haciendo que desde edades tempranas empiece un proceso de bifurcación o de diferenciación o desigualdad intracohorte, interindividual, es decir, entre individuos, que conduce a que las desigualdades en la vejez tengan una magnitud muy importante y superior a las desigualdades iniciales. En realidad, aquí dentro de este panorama incluso podríamos hacer una distinción también entre un enfoque mucho más institucional, que pone énfasis en todos los mecanismos como el mercado de trabajo, o el mismo Estado, o el sistema educativo, o la familia, que son los mecanismos por los cuales hay una retribución diferencial a los individuos. Es decir, es una perspectiva como mucho más institucional de análisis, que algunos autores han llamado como la economía política del curso de vida, mientras que otros, dentro de la sociodemografía, asumieron una perspectiva mucho más individual, centrada en los individuos y en el análisis de los efectos directos o indirectos entre una desventaja o ventaja y otra a lo largo del tiempo. Hay dos características, sin embargo, que son esenciales a este enfoque o a esta idea de la acumulación de desventajas en el curso de vida. Uno, que es un rasgo sistémico, es decir, no es una característica de los individuos, es una característica del sistema que produce o genera una retribución diferencial de recompensas a lo largo de la vida, pero de manera sistémica, digamos, ¿no? No es azaroso, no es aleatorio, sino que hay mecanismos que explican esta retribución desigual a lo largo de la vida. Y la segunda característica, entonces tenemos que tener en cuenta la primera, que es un fenómeno sistémico, no es una característica de los individuos. Y la segunda característica es que estos mecanismos actúan en interacción con el tiempo. La dimensión temporal es central en el análisis de la acumulación de desventajas en el curso de vida, porque una desventaja tiene un efecto sobre otra desventaja tamizada por el tiempo. El tiempo, y en particular el curso de vida, es decir, el proceso de envejecimiento y las distintas etapas que socialmente se construyen a lo largo de la vida, interactúan con esos mecanismos para hacer este proceso de diferenciación o de desigualdad. Es decir, rasgo sistémico, característica del sistema y no de los individuos, y dimensión temporal son dos atributos sumamente importantes de esta perspectiva de la acumulación de desventajas en el curso de vida. Claro, tenemos otra perspectiva, que no es, que tiene otro canal, otros orígenes muy diferentes, y que es el de la exclusión social. En los primeros estudios sobre la exclusión social, ¿cuál era el objetivo central, bueno, o el tema central? Bueno, la nueva cuestión social, es decir, la cuestión social emergente de la globalización neoliberal, de los procesos de globalización y de las reformas neoliberales, habían dado lugar a la emergencia de una nueva cuestión social que no podía reducirse o resumirse en la pobreza, sino que necesitaba una conceptualización diferente, y que fue el de la exclusión social. ¿Qué denotaba la exclusión social, a diferencia de otros fenómenos? Bueno, la fractura de los lazos sociales, la fractura del vínculo entre el individuo y la sociedad. En algunos momentos, previo a los años 90 y a los años 80, se había ya estudiado esta fractura del vínculo individuo-sociedad, pero más como fenómenos casi aislados, individualizados, casi que respondían a patologías de determinados individuos
con ciertas dificultades de la sociedad. Pero a partir de este nuevo contexto que yo les estoy contando, que yo les estoy diciendo, hay un análisis mucho más sociológico y de un fenómeno social de exclusión, fundamentalmente la sociología en Europa continental empieza a explorar cuáles pueden ser las causas de esta fragilización del lazo social o de la solidaridad social que afecta a distintos sectores de la población. Bueno, algunos van a poner énfasis en la condición de ciudadanía y el acceso a ciertos derechos, sobre todo los derechos sociales, pero también los políticos y los civiles. Otros van a poner más énfasis en el mismo mercado, en términos de que asocian mucho la exclusión a las limitaciones al consumo por el tipo de sociedad en la que vivimos, mientras que otros, y esta va a ser la perspectiva que se va a imponer de alguna manera, van a poner más énfasis en lo que tiene que ver con las consecuencias de las reformas en los mercados de trabajo y básicamente la precarización laboral y el desempleo como la causa última de esta fragilización de los lazos sociales. Más allá de cuál sea el factor o la causa última, lo cierto es que los estudios sobre exclusión social terminaron operacionalizando este concepto como un proceso de acumulación de desventajas que conducía a la fractura del lazo social. Es decir, podía ser una ciudadanía incompleta, podía ser la incapacidad de acceder al mercado, podía ser el desempleo o la precariedad laboral, pero cualquiera de estas causas lo que hacía era generar otras desventajas que iban minando esa relación entre el individuo y la sociedad. Es decir, que se discutió un poco cuál era la causa primera, pero hubo un consenso generalizado en que la exclusión social era un fenómeno multidimensional que tenía que ver con la acumulación de desventajas en distintos ámbitos de la vida social. Entonces acá tenemos otro concepto de acumulación de desventajas que no tiene que ver, no directamente, sino que no tiene ninguna conexión con el planteamiento de Merton. No vamos a encontrar ninguna referencia al efecto Mateo o a Merton en los estudios sobre exclusión social, y donde, así como el carácter sistémico y la dimensión temporal eran clave en la acumulación de desventajas desde la perspectiva del curso de vida, en este caso, en el de la exclusión, vemos que el énfasis está centrado en las desventajas, no en la desigualdad, como en el caso del curso de vida, no en las ventajas y desventajas, como en aquel caso, sino acá fundamentalmente sobre la acumulación de desventajas. Lo segundo que vemos es que otra de las características es que tienden a ser una acumulación sincrónica. Esto lo vamos a ver ahora, pero no es tanto a lo largo del tiempo, sino que confluyen una serie de desventajas en determinados sectores de la población que minan sus vínculos con los lazos sociales. Y una visión mucho más político-estructural, es decir, mucho más ligada a las reformas estructurales y a las condiciones estructurales, y también a las relaciones políticas que favorecieron determinadas reformas o no. Estos son los orígenes, por decirlo de alguna manera, del concepto de acumulación de desventajas. Tenemos dos orígenes, podemos rastrear estas dos vertientes que nos conducen a un uso del concepto de acumulación de desventajas con algunos matices. Yo voy a referirme acá a tres matices básicamente. Y la primera es que muchas veces hablamos de acumulación de ventajas o de concentración de desventajas. Y son dos cosas que no necesariamente coinciden, pero que a veces están confundidas en un mismo concepto y no obstante tienen implicaciones diferentes. La acumulación de desventajas es el encadenamiento de una desventaja con otra. La concentración de desventajas es la confluencia de un conjunto de desventajas en una misma entidad. Podemos decir, y este es otro elemento que deberíamos tener en cuenta también, es que ya sea la acumulación o la concentración puede darse
no solo sobre individuos, sino también sobre grupos, sobre instituciones e incluso sobre espacios territoriales. Pero bueno, lo que me interesa marcar primero es esta distinción entre la acumulación y la concentración, que son dos procesos sumamente importantes, sumamente útiles para analizar, pero que no deberíamos confundir. La otra tiene que ver, otra distinción o otro matiz en los usos que se ha hecho de la acumulación de desventajas, tiene que ver con la distinción entre una acumulación sincrónica y diacrónica. Es cierto que parece un contrasentido decir cómo una acumulación sincrónica, porque desde la perspectiva del curso de vida, toda acumulación, como habíamos visto, es a lo largo del tiempo, a lo largo de las trayectorias de los individuos. Sin embargo, desde la perspectiva de la exclusión social, nosotros vemos que la acumulación a la que hacen referencia se acerca mucho a la concentración o al menos a una acumulación en un muy corto plazo. Es decir, el desempleo, por ejemplo, que genera una disminución de los ingresos y por ende puede desencadenar un cambio residencial o tener que abandonar la casa que se alquilaba. Es decir, son todos efectos que se desencadenan casi de manera automática y en un muy corto plazo. Y la otra distinción que también deberíamos tener presente para los análisis sobre acumulación de desventajas es entre acumulación de ventajas y ventajas o desventajas acumulativas. Una cosa es que una desventaja se acumule con otra y esa encadene con otra y así sucesivamente. Un fenómeno diferente a las ventajas o desventajas acumulativas, que son aquellas que tienen un efecto acumulativo, es decir, que pueden generar una misma desventaja, puede generar otras desventajas, pero esas otras no relacionadas o no encadenadas entre sí. Ahora vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Bueno, con todo este panorama sobre la acumulación de desventajas, ¿qué sabemos? ¿Cómo se ha aplicado este concepto de la acumulación de desventajas con todos estos matices desde estas perspectivas diferentes que hemos reconocido para analizar la desigualdad social? Bueno, por un lado, y me voy a concentrar básicamente en lo que tiene que ver con América Latina. Por un lado, hemos visto que donde más se ha aplicado, y en América Latina por una fuerte presencia de los estudios sobre la exclusión social, que fueron los que tuvieron más influencia, por decirlo de alguna manera, en el uso y análisis de la acumulación de desventajas, y sobre todo en el mundo del trabajo. Tenemos varios ejemplos y varios trabajos que han investigado cómo se dan procesos, sobre todo de acumulación sincrónica de desventajas, a partir de la precariedad laboral o del desempleo. Incluso tenemos estudios que analizan esto en el caso de los trabajadores de la economía informal o que no han tenido una relación salarial formal y estable, y en comparación incluso con aquellos que sí han tenido este tipo de relación más formal, porque los efectos y las consecuencias de la precariedad o del desempleo o la pérdida del trabajo desencadena desventajas de índole diferente en un caso y en otro. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores informales o de la economía más popular, hay estudios que muestran cómo el desempleo o la falta de trabajo genera que las redes de reciprocidad y de intercambio dejen de funcionar en un momento, o que, por ejemplo, dejen de funcionar las posibilidades de generar otras fuentes secundarias y complementarias de ingresos, es decir, que, y eso a su vez reducir los ingresos generales del hogar y por ende los niveles de pobreza. Es decir, hay un encadenamiento de desventajas de un circuito muy específico, mientras que los trabajadores asalariados con una relación formal de trabajo, el desempleo, o básicamente el desempleo,
puede generar una pérdida de ingresos, pero al mismo tiempo la evaporación de los capitales o recursos que se habían logrado acumular en etapas previas, la pérdida de ciertos beneficios sociales o derechos sociales que estaban amarrados a la condición salarial, o un descenso social que algunos autores han trabajado como el empobrecimiento de las clases medias. Es decir, cómo vemos acá cómo la condición laboral desencadena para distintos sectores problemas laborales, circuitos de desventajas diferentes. Otros estudios han explorado, en cambio, y muy en relación con la perspectiva de la exclusión social, pero también con una tradición de estudios en América Latina muy fuerte, de estudios urbanos sobre marginalidad y pobreza urbana, la concentración de desventajas en determinados espacios territoriales. También tenemos un cúmulo de estudios y de conocimientos sobre los procesos de concentración territorial de desventajas relativamente importantes. Por ejemplo, hay numerosos estudios que han investigado cómo ciertas características de la población, como pueden ser la concentración de pobreza o de desempleo o de precariedad laboral, tiene que ver y se relaciona con las características del espacio público en esos espacios, como puede ser la inseguridad o la debilidad del mercado de trabajo local, o la falta de redes, etc. O cómo se puede asociar también no solo con el espacio público, sino con la estructura urbana, es decir, con los niveles de segregación, de aislamiento o de estigmatización de ciertas áreas, o las factibilidades de la movilidad, etc. O también con las condiciones de la infraestructura y los servicios urbanos en esos espacios. Es decir, que la identificación de desventajas en distintos ámbitos, pero que confluyen en un mismo territorio. Eso además ha sido explorado también en lo que comúnmente se conoce como el efecto barrio, es decir, estas condiciones, cómo afectan las trayectorias de determinados individuos. Básicamente, otra vez, hemos explorado sobre todo cómo condiciones desfavorables en un determinado territorio desencadenan ciertas desventajas en el plano de las trayectorias educativas y o de las trayectorias laborales. Y finalmente también, pero en mucho menor medida, hay algunos pocos estudios sobre la concentración de desventajas en determinados sectores de la población, en sectores vulnerables de la población, como por ejemplo estudios sobre los hogares con discapacidad, con algún miembro con discapacidad en contextos de pobreza, pero que son un grupo particular. Hay un estudio acá en Argentina sobre el tema, muy interesante, por cierto, cómo esos hogares concentran numerosas desventajas por encima de los niveles de concentración de desventajas que presentan el resto de la población. Esto es más o menos lo que sabemos sobre esta dimensión de la acumulación de desventajas, pero hay muchos temas pendientes para investigar sobre esto, creo yo. Uno que me parece fundamental, muy poco explorado, es la acumulación territorial de desventajas en el tiempo, es decir, un análisis diacrónico de la acumulación de desventajas en los territorios. Casi todos los análisis sobre concentración territorial de desventajas son más bien transversales o son en un momento determinado del tiempo, pero no hemos seguido cómo se encadenan a lo largo del tiempo desventajas no individuales, sino desventajas de un espacio territorial. Lo mismo podría aplicarse a la concentración y acumulación de desventajas institucionales de ciertas instituciones, como escuelas o como hospitales o como otras instancias institucionales que acumulan ventajas y desventajas a lo largo del tiempo. Me parece que también sabemos muy poco acerca de
cómo ocurre el efecto barrio. Porque el efecto barrio ha sido analizado sobre todo desde perspectivas cuantitativas que te permiten establecer una asociación entre lo que generalmente se define como condiciones socioeconómicas desfavorables de un barrio y determinados logros educativos o la inserción en determinados puestos u ocupaciones laborales. Pero, ¿qué es lo que vincula? ¿Cuál es el proceso por el cual las condiciones desfavorables del barrio se traducen en niveles educativos más bajos o en trayectorias educativas más cortas? ¿Cuál es el proceso o el mecanismo por el cual las condiciones desfavorables del barrio se traducen en trayectorias ocupacionales con ciertas características? Si está ese efecto, luego necesitamos estudios cualitativos que nos permitan entender los procesos, las cadenas de sentido que nos vinculan esas dos condiciones o esas dos situaciones. Y en tercer lugar, en este ámbito creo que también necesitamos muchos más estudios sobre concentración de desventajas y la asociación que existen entre esas desventajas en otros grupos vulnerables sobre los cuales no nos hemos detenido, o muchos grupos vulnerables, porque generalmente hemos estudiado la acumulación de desventajas o en individuos o en espacios territoriales, como les acabo de decir, descuidando esta otra forma de analizar la acumulación o la concentración que tiene que ver con la identificación de determinados grupos. Otro tema que se ha abordado mucho de los que están, bueno, no tanto diría, pero sí hay un conjunto de estudios al respecto, tiene que ver con lo que yo les hablaba como la desventaja acumulativa, es decir, una desventaja que tiene implicaciones o múltiples implicaciones por desencadenar distintas desventajas que no están entrelazadas necesariamente entre sí. El ejemplo o los estudios mayoritarios sobre esta cuestión tienen que ver con los estudios sobre el racismo, es decir, cómo la raza, ya sea auto atribuida o bien estudios que también han utilizado el color de la piel, cómo la pertenencia a una raza o el tener determinado color de piel genera distintas desventajas. Tanto desventajas acumulativas, porque hay muchos estudios en Brasil, en Colombia, que demuestran cómo el color de la piel tiene implicaciones en menores logros educativos y a su vez esos menores logros educativos en posiciones ocupacionales más bajas y en la imposibilidad de la movilidad social. Pero también esta adscripción o esta pertenencia a determinadas categorías, en este caso la raza, actúan como factores de discriminación en distintos momentos y en distintos espacios. Es decir, el color de piel genera desventajas en el uso del espacio público y también genera desventajas en la escuela y también genera desventajas en el acceso a la salud. No necesariamente esas tres desventajas en esas esferas están relacionadas entre sí, pero tienen un denominador común que es una desventaja acumulativa, que es la pertenencia a una condición de raza en un contexto de racismo institucionalizado, como es el que estudian estos autores. Muy cercano a esta idea o a este análisis de una desventaja, de desventajas acumulativas, está el análisis de los estigmas territoriales, que también tenemos un conjunto de estudios al respecto importantes y que tiene que ver con cómo los estigmas que pesan sobre determinados territorios se constituyen básicamente en una desventaja con repercusiones en distintas esferas de las trayectorias de los individuos que viven en esos espacios estigmatizados. Básicamente hay estudios que analizan esto sobre las trayectorias laborales o las posibilidades de acceder a un empleo, pero también en casos, por ejemplo, como la salud o el acceso a la salud. Yo creo que acá, en este ámbito de las desventajas acumulativas, tenemos también algunos pendientes y áreas donde se requiere mayor investigación. Por un lado, un área que me parece fundamental y que tiene que ver con esta importancia de los estigmas territoriales es no limitarnos a los estigmas territoriales, sino a otros y a sus efectos acumulativos, pero me parece que hay algo que pone en evidencia y es
la importancia de la dimensión simbólica en los procesos de encadenamiento de desigualdades, o de desventajas, mejor dicho. Y podría ser de ventajas también. Voy a volver sobre eso sobre el final, pero quería mencionarlo en este momento, porque la estigmatización, como por ejemplo en el caso que hablábamos al principio del efecto Mateo, el prestigio, que es en sentido inverso, digamos, el prestigio es una gran ventaja, una ventaja de características simbólicas, pero que se traduce en ventajas de carácter material. Y lo mismo ocurre con las estigmatizaciones, es decir, que hay una vinculación entre las dimensiones simbólicas y materiales de la desigualdad que me parece que aún están poco exploradas. Y el otro pendiente, me parece que en este ámbito, tiene que ver con el análisis de otras categorías de adscripción que en contextos de discriminación se constituyen en factores que desencadenan factores de acumulación de desventajas, pero que también actúan como una desventaja acumulativa, es decir, como una desventaja que genera muchas otras en distintas esferas. Otro campo que también en América Latina ha utilizado el concepto de acumulación, sobre todo de la acumulación diacrónica de desventajas o la acumulación a lo largo del curso de vida, en su sentido más clásico, más apegado al curso de vida, tiene que ver con, básicamente, con las desventajas que se generan en ciertas etapas de la vida y en determinadas dimensiones. Yo creo que uno de los ámbitos en los cuales más se ha aplicado este análisis de la acumulación de desventajas en el curso de vida es en la juventud o en la transición a la vida adulta. Por ejemplo, sabemos bastante bien que transiciones tempranas en distintas esferas de la vida tienen implicaciones o desencadenan otras desventajas en distintas trayectorias, laboral, familiar, residencial, etc. Pero también sabemos que esas transiciones tempranas no son azarosas, aleatorias o simplemente producto de la voluntad, sino que también están encadenadas muchas veces con desventajas previas en los contextos familiares, en los contextos comunitarios o en los desprotección con respecto a ciertas instituciones y al Estado. Entonces ahí hemos establecido más o menos un cierto circuitos de acumulación de desventajas a lo largo de la transición de la niñez a la adultez, específicamente en el periodo que se conoce como juventud. También hay algunos estudios, pero en mucha menor medida, sobre procesos de acumulación de desventajas en la niñez y en la vejez. Me ha costado encontrar, a pesar de la gran cantidad de estudios sobre vejez, análisis sobre procesos de acumulación de desventajas en relación a la vejez. Algunos de estos estudios, por ejemplo, ponen mucho énfasis en los encadenamientos de desventajas que le podríamos llamar como biológicas, que tienen que ver más con problemas de salud y cómo la exposición a determinadas infecciones puede repercutir en discapacidades crónicas y tener ciertos efectos inhabilitantes durante la vejez. Es decir, hay estudios en esa dirección, pero nos falta entender las condiciones, y lo mismo ocurre con la niñez, que hay también algunos estudios que analizan cómo hay ciertas retrasos en la adquisición de habilidades funcionales, tienen que ver con contextos desfavorables y cómo a su vez también hacia futuro repercuten en distintas desventajas, incluso de salud. Pero lo que nos falta saber, creo que aquí los pendientes en este plano del análisis de la acumulación de desventajas a lo largo del curso de vida, tiene que ver con la investigación de otros procesos acumulativos que no tengan que ver, exclusivamente que ver con las trayectorias laborales o las trayectorias educativas. Creo que hemos focalizado mucho
en esas dos dimensiones y hemos descuidado otros procesos de acumulación de desventajas que se pueden dar en el plano de la salud, en el plano de la violencia y el crimen, en el plano del endeudamiento de ciertos sectores o ciertas familias, las migraciones forzadas. Es decir, hay un montón de otras desventajas o de otros factores de desigualdad que requerirían un análisis en términos de los encadenamientos de desventajas que condujeron a ese resultado y los encadenamientos posteriores que pueden surgir. Disculpen la falla técnica, no sé qué fue lo que ocurrió. Les estaba diciendo, el último, me parece que así como falta investigar los procesos de acumulación de desventajas a lo largo del curso de vida en otras dimensiones, más allá de las trayectorias educativas y laborales, también creo que hay un gran déficit de estudios en las etapas de la niñez y la vejez con esta perspectiva de la acumulación de desventajas y sobre todo con una perspectiva sociocultural que permita ver las desventajas en materia sociocultural y no solamente en el plano biológico o con las patologías en términos de, digamos, desde los estudios de salud, sino también en relación con la salud, por supuesto, pero enfatizando las dimensiones socioculturales que también inciden en la acumulación de desventajas, en la niñez y en la vejez. Finalmente tenemos otro tipo de estudios donde también creo que, bueno, no creo, sino que se ha hecho un uso menos directo, pero muy relacionado al de acumulación de desventajas, que tiene que ver con los estudios de movilidad social intergeneracional. Y sobre todo con una segunda ola de estos estudios que han puesto más énfasis en la movilidad relativa o en la fluidez social de las distintas sociedades. Los estudios sobre movilidad generalmente lo que hacen es analizar la influencia de una posición de origen o de unas condiciones determinadas de origen en un destino determinado. Básicamente medido o generalmente medido o analizado en términos de la clase ocupacional, es decir, cómo la clase ocupacional de origen incide o qué probabilidades hay saliendo de una determinada condición, clase ocupacional inicial, de llegar a una determinada clase ocupacional de destino. Tiene mucho que ver con la acumulación de desventajas porque vemos que nos habla de la desigualdad que se genera a lo largo del tiempo y también nos habla de la influencia de la condición de origen sobre la condición de destino, es decir, del punto de arranque con el punto de llegada. Pero hasta ahí llega la relación con la acumulación de desventajas, porque los pendientes en este caso, me parece a mí, tienen que ver con que los estudios sobre movilidad intergeneracional no nos permiten entender los procesos por los cuales ocurre ese cambio o ese no cambio entre una condición inicial y una condición de llegada, o la condición de origen y la condición de destino. Y yo creo que ahí es donde hace falta entonces un montón de estudios cualitativos que nos permitan entender los procesos por los cuales las condiciones de origen influyen y determinan las condiciones de destino. Bueno, para ir cerrando entonces esta presentación, yo creo que el análisis de la desigualdad a partir del marco conceptual que nos brinda el concepto o esta teoría de alcance medio de la acumulación de desventajas tiene un amplio espectro de posibilidades aún por explorar. Pero para sintetizar y concluir, me interesaría destacar dos o tres elementos que creo que es donde deberíamos poner más énfasis, más allá de todo este raconto que he hecho de los estudios en América Latina, utilizando los distintos matices de la acumulación de desventajas y los pendientes. Como síntesis o como conclusión, remarcaría tres dimensiones.
Por un lado, si ustedes se fijan, casi todos los estudios que hemos repasado y que, de los cuales he dado cuenta, están muy centrados en los procesos de acumulación o de concentración de desventajas. Y nos hemos olvidado de la otra dimensión de la desigualdad, que es la concentración o la acumulación de ventajas. Yo creo que ahí hay un gran ámbito de investigación donde todos estos problemas que hemos estado haciendo, a los cuales hemos estado haciendo referencia, deberíamos explorarlos en forma inversa. Es decir, poner énfasis en la desigualdad y además retomar un mecanismo, un elemento que había sido mencionado desde el inicio de los procesos de acumulación de desventajas, por lo menos en su versión desde la perspectiva del curso de vida, y es su carácter sistémico. Es decir, eso no quiere decir que lo invalidemos, pero no solo investigar la acumulación de ventajas o desventajas en un individuo, en una comunidad, por separado, sino tener presente siempre los mecanismos sistémicos que hacen que ciertos elementos repercutan como ventajas para unos y como desventajas para otros. El segundo elemento que me parece muy importante destacar es la necesidad de estudios complementarios entre metodologías cualitativas y cuantitativas. Análisis cuantitativos nos han permitido establecer asociaciones, efectos de una desventaja sobre otra y de una ventaja sobre otra, pero no sabemos cuáles son los mecanismos, los procesos, las conexiones de sentido por las cuales ocurre esa asociación entre una desventaja y otra. Y eso requiere de la complementariedad de estudios cuantitativos con esa precisión para establecer las asociaciones y los estudios cualitativos que nos permitan construir interpretaciones de los procesos que vinculan o que establecen esas asociaciones. Finalmente, me parece que hay otro ámbito, el tercero que quisiera destacar, al cual ya me referí de alguna manera, pero es la importancia de traer al análisis las dimensiones simbólicas en la acumulación de desventajas. Es decir, tener en cuenta que estas desventajas o ventajas que se asocian a lo largo del tiempo combinan o se combinan ventajas y desventajas de tipo material con otras de tipo simbólico, y hay una retroalimentación entre ellas que deberíamos explorar. Por último, el último punto, y con eso me estaría despidiendo, es que yo creo que además estos circuitos de acumulación de desventaja requieren ser de trabajos o requieren de un momento de sistematización. Necesitamos en las ciencias sociales poder, creo yo, sistematizar cuáles son algunos de los circuitos que conducen a la acumulación de desventajas y poder desde allí entonces tener una incidencia más clara en las políticas públicas que se proponen reducir los niveles de desigualdad, identificando cuáles son factores que tienen un efecto desencadenante y acumulativo y que podrían evitarse o atacarse de manera anticipada. Bueno, creo que con eso hemos dado un panorama bastante amplio sobre este concepto de la acumulación de desventajas, los estudios que ha habido en América Latina al respecto, o las áreas de estudio que ha habido utilizando este concepto para analizar la desigualdad, y las áreas que quedan pendientes, o que a mí me parece que para la investigación de estos temas son pertinentes y abren una serie de posibilidades. Espero que la charla les haya resultado de interés, que haya despertado algunas ideas o para futuras investigaciones, y bueno, seguramente también muchas dudas, muchas cosas que no quedaron del todo claras o que no comparten, y que hubiese sido un gusto poder discutir e intercambiar de manera más presencial, pero bueno, esto es el contexto que nos tocó, y bueno, nada más, me despido y espero una vez más haya resultado interesante para ustedes. Hasta luego.